Buenas tardes, mi nombre es Daniel Vargas. Muchísimas gracias al comité organizador. Es un placer estar nuevamente aquí en el webinar de la STR para Latinoamérica. Hoy les voy a hablar de vasculitis de pequeño vaso. No tengo conflictos de interés. Las vasculitis de pequeño vaso se dividen en dos grandes grupos. eh, Aquellas que son asociadas a ANCA, que son en las que nos vamos a enfocar en esta charla, y aquellas que son mediadas por complejos inmunes. Estas vasculitis asociadas a ANCA, que son la granulomatosis con poliangiitis o GPA, la poliangiitis microscópica o MPA, y la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis o EGPA, por sus siglas en inglés, son vasculitis necrotizantes de pequeño vaso en las que hay anticuerpos dirigidos a componentes citoplásmicos del neutrófilo. Esos anticuerpos son el PR3, antiproteinasa 3 o C-ANCA, y el MPO, antimieloperoxidasa o P-ANCA. Aquellos pacientes con GPA se presentan más comúnmente con anticuerpos de tipo PR3. Aquellos pacientes con MPA se presentan más frecuentemente con anticuerpos de tipo mieloperoxidasa. Y interesantemente, aquellos pacientes con EGPA, solo el 35-50% van a tener ANCA positivo. Y en esos casos, típicamente van a ser de tipo MPO o P-ANCA. La ANCA vasculitis, las dos más comunes son la GPA y la MPA. La prevalencia mundial es similar. Sin embargo, hay diferencias raciales y geográficas. Aquellos pacientes caucásicos, particularmente del norte de Europa, es más frecuente tener GPA que MPA. Pacientes de origen asiático, como por ejemplo en la China, es mucho más frecuente ver MPA que granulomatosis con poliangiitis. La hepatoparatogenia realmente no está bien esclarecida. Se cree que hay factores genéticos. De hecho, hay algunos genes que se han demostrado que se asocian a vasculitis. Factores ambientales, como la exposición a sílice, se ha visto que en estos pacientes pueden desarrollar vasculitis. Exposición a medicamentos como el propiltiuracilo también se ha demostrado que se asocia al desarrollo de vasculitis. La patogénesis tampoco es muy clara, pero se sabe que hay una activación de neutrófilos que es mediada por estos anticuerpos, y estos neutrófilos van a liberar enzimas líticas y especies de oxígeno reactivo que van a causar este daño endotelial. Para empezar, vamos a empezar con la granulomatosis con poliangiitis. Antes se llamaba granulomatosis de Wegener. Esta es, ustedes saben, pues asociada a ANCA, tipo C-ANCA o PR3. Es una vasculitis necrotizante sistémica en la que hay inflamación granulomatosa, hay glomerulonefritis necrotizante y tiene un pico entre los 60 y los 70 años. Aquí a la derecha está la clasificación del Colegio Americano de Reumatología para el diagnóstico de GPA. Ustedes pueden ver a la mano izquierda las manifestaciones clínicas que son muy variadas, síntomas constitucionales, manifestaciones cardiovasculares, renales, gastrointestinales, vía aérea, mucosa, etc. Presentación típicamente muy variada. En cuanto al compromiso cardiotorácico, que es en lo que nos vamos a enfocar, la vía aérea, hasta el 50% de sus pacientes pueden tener compromiso de la vía aérea, frecuentemente asociada ya a compromiso de otros órganos. Esta afectación de la vía aérea puede ser focal, segmentaria o multifocal. Se caracteriza por engrosamiento de la vía aérea, obviamente, calcificación, engrosamiento de anillos traqueales, engrosamiento de vía aérea pequeña también. Y aquí es un caso muy típico de este compromiso, en el que hay compromiso multifocal. Pueden ver engrosamiento traqueal, engrosamiento y estenosis del buen bronquiofuente izquierdo. En esta reconstrucción también lo pueden ver. Pueden ver cómo es el engrosamiento asimétrico de esta vía aérea, como lo ven aquí ustedes en el corte axial. La afectación pulmonar se ve en más del 90% de los pacientes, muy común. ¿Qué se ve? Nódulos, masas, distribución aleatoria, pueden crecer hasta 10 centímetros de tamaño. Cavitación, signo del halo, que es ese signo en vidrio esmerilado rodeando un nódulo, son muy comunes en estos pacientes, pero no solo se ven nódulos, también se pueden ver áreas de consolidación, áreas de vidrio esmerilado
hasta el 50% de estos pacientes. Y raro, pero sí se puede ver también un patrón de enfermedad intersticial, en este caso UIP siendo el más común. Aquí pueden ver un paciente con múltiples nódulos y masas en la fila superior, con áreas de cavitación también. Y después de 1 mes y medio de tratamiento, fíjense la mejoría franca de estos nódulos y estas zonas de cavitación. Típicos hallazgos de paciente con GPA. Múltiples nódulos bilaterales en este otro paciente, masas, nódulos que coalescen y forman masas, áreas de cavitación, típico en GPA. Fíjense en este otro paciente cómo tenemos múltiples masas bilaterales, algunas cavitadas, y signo del halo, áreas de vidrio esmerilado rodeando a estas regiones de masas y nódulos. Y este signo de vidrio esmerilado denota que hay una hemorragia eh, alrededor de estas lesiones. El PET-CT no tiene mucho uso porque no diferencia bien entre un proceso neoplásico y GPA. Puede facilitar si hay hallazgo de lesiones ocultas y puede presentarse con captación de FDG, captación leve o sin captación, como ustedes lo pueden ver en este caso. Un caso muy bonito acá de compromiso bronquial y peribronquial, pariliar muy central. Fíjense cómo están engrosados estos ramilletes broncovasculares y en una distribución peribronquial central, pariliar. Aquí otro ejemplo de engrosamiento peribronquial, en este caso mucho más leve, involucrando el lóbulo superior derecho. Y como les dije, también pueden presentarse con áreas de virus merilado parchado, en este caso son áreas de hemorragia bilateral en un paciente con GPA, o hemorragia alveolar difusa, como lo pueden ver en este caso, que no necesita mayor introducción, ¿no? El compromiso cardíaco se ve con realce tardío en el 30% y está asociado a ANCA negativo. Otros hallazgos, elevación del volumen extracelular, de la masa del ventrículo izquierdo, aumento del tiempo de relajación de T1. Este realce tardío, cuando está presente, como se ve en este caso, es de distribución subepicárdica o mesocárdica. Moviéndonos ahora sí a la poliangiitis microscópica, similar prevalencia que la GPA. Esta es una capilaritis y es una capilaritis pulmonar y glomerulonefritis. Tiene ausencia de inflamación granulomatosa. Como les dije anteriormente, es más frecuente en Asia. Los síntomas son menos variados, son síntomas constitucionales, falla renal y síntomas pulmonares también. Pueden tener algo de vasculitis cutánea, ¿no? Las manifestaciones pulmonares no son tan frecuentes como en la GPA, se ve hasta en el 50% de los pacientes y se dividen en dos grupos. Aquellos grupos que se presentan con hemorragia alveolar y aquellos grupos que se presentan con enfermedad intersticial. Aquí hay un ejemplo muy bonito, de una hemorragia alveolar difusa en un paciente con poliangiitis microscópica, vidrio esmerilado y áreas de consolidación difuso, con un poco de engrosamiento septal y engrosamiento del intersticio intralobular. Otro ejemplo de hemorragia alveolar difusa, muy franco en este caso, peón en el lóbulo más severo en el pulmón derecho, pero también afectando ambas bases pulmonares. La enfermedad intersticial asociada a, asociada a ANCA de tipo MPO, es muy interesante porque puede anteceder o presentarse simultáneamente o presentarse posterior al desarrollo de vasculitis. La mayoría de estos casos van a anteceder a una vasculitis sistémica y estos pacientes van a ser mayores que aquellos pacientes que no tienen la enfermedad intersticial. Interesantemente, si ustedes tienen un paciente con una neumonía intersticial, eso es suficiente razón para hacer anticuerpos antinucleares, porque hasta el 36% de estos pacientes lo van a tener. Y de esos, la cuarta parte más o menos van a desarrollar vasculitis en el futuro. De hecho, si ustedes ven pacientes que tienen enfermedad, fibrosis pulmonar idiopática, hasta el 10% van a ser o convertir a ANCA de tipo MPO
en el futuro. La etiopatogenia no está bien esclarecida. El patrón de enfermedad intersticial en estos casos, la gran mayoría es UIP o probable UIP, pero pueden presentarse con otros hallazgos, como lo pueden ver ustedes acá. Típico paciente con patrón de UIP, en estos casos pacientes con ANCA positivo de tipo MPO. Este es un ejemplo, este es otro ejemplo también, con panelización, bronquiectasia, reticulación, etcétera. Y ustedes pueden ver acá cómo tiene este borde recto, que es uno de esos hallazgos que se asocia a enfermedad intersticial, neumonía intersticial con características autoinmunes. Este paciente tiene autoinmunidad. Este otro es un poquito diferente, es un paciente con más compromiso peribroncovascular. Lo hace pensar a uno más en una neumonía organizada que ha desarrollado ya una fibrosis, un NSP fibrótico, ¿no? Para finalizar, granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, anteriormente del síndrome de Churg-Strauss, es una inflamación granulomatosa rica en eosinófilos, tienen eosinofilia, vasculitis obviamente y asma. El prodromo es un cuadro de asma, rinitis, sinusitis crónica. Después tiene una fase eosinofílica con afectación pulmonar, cardíaca o gastrointestinal. Y finalmente una vasculitis púrpura, glomerulonefritis, neuritis y ANCAS positivos. Hay dos subtipos de GPA y de hecho hay gente que cree que se puede tratar de dos enfermedades diferentes. ¿Por qué? 40% tienen ANCA positivo y el resto ANCA negativo. Estos pacientes que tienen ANCA negativo tienen manifestaciones eosinofílicas y la gente se pregunta, muchos autores se preguntan si se trata más bien de un síndrome hipereosinofílico. Aquellos pacientes que tienen ANCA positivo tienen vasculitis, compromiso renal y van a presentarse con compromiso pulmonar. Aquellos que tienen ANCA negativo se presentan más con un cuadro eosinofílico. Estos pacientes, las manifestaciones pulmonares son frecuentes, consolidaciones parchadas, periféricas, migratorias, típico cuadro eosinofílico, como ustedes bien saben, opacidades en vidrio esmerilado, nódulos centrolobulares, pueden tener engrosamiento bronquial. Aquí tenemos un paciente con EGPA, múltiples áreas de consolidación y vidrio esmerilado periférico. Otro paciente similar, lo hace pensar a uno en una neumonía eosinofílica, cuadros áreas de vidrio esmerilado bilateral periférico y áreas de consolidación también. Pueden también presentarse con una presentación más nodular, como en este caso, que va a empezar a uno más en una vasculitis, más similar a una GPA, a una granulomatosis con poliangiitis. Fíjense que hay nódulos peribronquiales y nódulos subpleurales, masas subpleurales en este caso, paciente con EGPA. Y cuando han tenido tratamiento, a los pocos meses, presentan una mejoría muy significativa de estos nódulos. Estos nódulos en algunos casos pueden cavitarse también, como este pequeño que está en el ápice derecho. Y acuérdense, tienen compromiso de vía aérea, engrosamiento de vía aérea, que pueden presentarse con atrapamiento aéreo y cuadro de mosaico, como se puede ver en este caso, engrosamiento aéreo y mosaico difuso, engrosamiento aéreo de la vía aérea, perdón, y un cuadro de mosaico con atrapamiento aéreo en esta fase de expiración. Las manifestaciones pulmonares también pueden ser de tipo derrame pleural, que pueden ser secundarias de infiltración eosinofílica o miocardiopatía eosinofílica. Y finalmente el compromiso cardíaco. Este es causado por eosinófilos. Las 2/3 partes de ANCA negativo, mucho más común que en otras vasculitis de tipo ANCA, es un cuadro eosinófilo. No es lidiado por ANCA.
es un indicador de mal pronóstico. Pueden tener muchos tipos de compromiso cardíaco. Los más frecuentes son una miocarditis y una fibrosis subendocárdica. Aquí les tengo un bonito caso de pericarditis, en el cual se ve un derrame pleural, perdón, pericárdico, también tiene derrame pleural, engrosamiento pericárdico y realce pericárdico. Y esta miocarditis y esta fibrosis subendocárdica nos va a llevar a tener un típico cuadro de realce subendocárdico, como lo pueden ver acá. Subendocárdico, ese daño endocárdico causado por los eosinófilos que están en la sangre. En resumen, las vasculitis de pequeño vaso son enfermedades raras. Las más comunes son las de tipo ANCA y de ellas son la GPA y la MPA las más comunes. Gran variedad de presentación en la granulomatosis con poliangiitis. La poliangiitis microscópica, dos grupos, hemorragia alveolar, enfermedad intersticial. Y la EGPA, que es la menos común, tiene compromiso pulmonar variado, pero tipo cuadro de hipereosinofilia y vía aérea. Y la afectación cardíaca es más común que en todas las otras vasculitis de tipo ANCA. Y con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias. Aquí está mi email y mi handle de Twitter si me quieren contactar por una de esas vías. Muchas gracias por su atención.